El tema que me compete hoy es las enfermedades de transmisión sexual y hablaremos primero del el estatus de la enfermedad de transmisión sexual en los tiempos de U equals U o I igual I y PrEP para el VIH. ¿Cuál es la epidemiología actual de estas enfermedades? A ver, acá. Este es el esquema que voy a usar hoy. Hablaremos primero de la epidemiología global de las infecciones de transmisión sexual, luego un poco sobre las ITS bacterianas en el continente americano, sífilis, gonorrea y clamidia. Hablaré un poco sobre la gonorrea resistente al antibiótico, que es el problema de nuestro tiempo. Luego hablaré de PrEP, VIH y compensación del riesgo y concluiré con algunas de mis observaciones de hacia dónde va este campo en los próximos años. Las enfermedades de transmisión sexual son las más prevalentes de todo el mundo. Como ven en este gráfico, un total de 374 millones de personas afectadas por ellas, por las cuatro más importantes, que son la tricomoniasis, la sífilis, la gonorrea y la clamidia. El área de mayor prevalencia e incidencia es la región que la Organización Mundial de la Salud clasifica como del oeste del Pacífico, que incluye China y el sureste de Asia, seguido por, o perdón, África primero, después el sureste de Asia y como en tercer lugar la región de las Américas, nuestra región, con 74 millones de personas afectadas por enfermedades de transmisión sexual. Como ven, una prevalencia bastante alta y significativa. La mayoría de estas enfermedades son más prevalentes en hombres, excepto una, que es la clamidia. Como ven acá, la tricomoniasis, la sífilis, la gonorrea, tienen una mayor prevalencia en varones, pero la clamidia es de mayor prevalencia en las mujeres. Y esto tiene que ver probablemente con un sesgo de búsqueda, ¿no? Porque las mujeres son tamizadas para clamidia cuando van para consejería de embarazo y puede ser que la estemos detectando más. Como la clamidia es una enfermedad que en muchos casos es asintomática, pues detectamos más los asintomáticos que están en mayor contacto con el sistema de salud y las mujeres, por mujeres jóvenes, por embarazo, pues están siempre en más contacto con el sector de salud. Ahora, hablábamos, se ha hablado esta reunión de las estrategias hacia el 2025 y al 2030 y cómo vamos. Fíjense que la última data global que existe al 2020, teníamos un total de 374 millones de personas infectadas y el objetivo es tener menos de 300 millones para el 2025. Creo que estamos un poquito distantes de llegar a ese número, pero para eso son las utopías en salud, para caminar. ¿Qué tal en las Américas? ¿Qué tal los números del ITS en las Américas? En el 2022 se reportaron 3.3 millones de nuevos casos de sífilis. Es bueno apuntar que la sífilis está ocurriendo un 30% mayor de incidencia, mayor que en el 2020. Lo más desconcertante de la sífilis es que tenemos 183.000 casos de sífilis en embarazadas en la región. Y todavía siguen naciendo niños con sífilis congénita. No un número trivial, 68.000 casos. En el 2020, en el 2012, que es una data ya vieja, pero es la última que existe en PAHO sobre la gonorrea por el sesgo de reporte, 78 millones de nuevos casos, 40% coinfectados con clamidia y 62% de los cultivos resistentes a la ciprofloxacina. Es bueno resaltar que el 36% de los países no monitorean la resistencia. Y la clamidia, que sigue siendo la más común de las enfermedades, 131 nuevos casos en la región. Le traigo la data de los Estados Unidos porque acaba de salir. Tuve que variar estos slides en la semana pasada porque la data del 2023 puesto por el CDC ha salido. Y yo creo que el CDC tiene un buen sistema de vigilancia epidemiológica y lo que pasa en las ciudades, en los grandes núcleos urbanos en los Estados Unidos es probablemente lo mismo que pasa en los grandes núcleos urbanos de Latinoamérica.
en términos de infecciones de transmisión sexual. Por eso le traigo esta data, porque es una infección mayormente de hombres que tienen sexo con hombres y es en espejo de algunos de los países de la región. Alrededor de 2.4 millones de casos fueron reportados en el 2023 de infecciones de transmisión sexual. De ellos, 209,000 casos fueron de sífilis. Y en Estados Unidos estamos también teniendo un problema con casos de sífilis congénita, más de 3,000 casos, incluyendo 279 óbitos fetales y muertes neonatales. 600,000 casos de gonorrea y en consonancia con los otros países del mundo, la mayor prevalencia es la clamidia con 1.6 millones de casos. Como ven, en esta gráfica del 2014 al 2023, la última década, las enfermedades de transmisión sexual todas tuvieron un repunte alrededor de 2024, aumentando en un 25 a 30% en la población, una gran explosión epidemiológica. Y ven todos cómo suben las tres curvas, la roja, la azul, la gris, hasta el 2020. En el 2020 es muy difícil interpretar la data por la pandemia del COVID-19 y por eso ven el valle en la gráfica hacia el 2020. Pero entonces, luego de la pandemia, volvió la prevalencia a estar más o menos como estaba antes, pero hay datos alentadores de entre el reporte del 2020 y el reporte del 2022 se ha producido una baja de alrededor de 10% en las enfermedades de transmisión sexual, en todas. Es imposible todavía decir si la profilaxis post-exposición para enfermedades de transmisión sexual tiene algo que ver con esto. Y ya hablaremos de la profilaxis post-exposición en el próximo simposio. Como es una realidad alrededor del mundo, la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual ocurren en personas viviendo con VIH. Si ven acá, las tres más importantes, la sífilis primaria y secundaria, gonorrea urogenital y la clamidia, las barras rojas o naranjas más sólidas, son los pacientes, las personas el porcentaje de las personas que viven con VIH que están coinfectados con una enfermedad de transmisión sexual. Y ven que en todos los casos, las personas viviendo con VIH, la población de la cual estamos tratando en este simposio, tienen las prevalencias y las incidencias más altas de enfermedades de transmisión sexual. La más importante, este es un paciente nuestro, la más importante, la que yo considero más importante de las enfermedades es la sífilis. Este es un paciente que tenía ambas, sífilis primaria y secundaria. Todavía no había curado el chancro peniano y ya tenía evidencia de enfermedad diseminada de sífilis secundaria. Estaba en el estadio entre sífilis primaria y secundaria. Y es una buena manera de hablar de la sífilis, como les decía, la que yo considero más importante por las ramificaciones de morbimortalidad a largo plazo. Alrededor del mundo es una de las enfermedades más prevalentes y que ataca especialmente grupos especiales. Entre los hombres que tienen sexo con hombres, en los países que están reportados en esta gráfica, también la última gráfica que pude encontrar de la Organización Mundial de la Salud, más del 5% de los hombres que tienen sexo con hombres tienen coinfección con sífilis en las áreas sombreadas de verde. Cuando miramos a las trabajadoras sociales, el caso es idéntico, es casi idéntico. En los países que reportan, donde el color rojo, el color rosa es más sólido, hay una prevalencia de alrededor mayor de un 5% en las personas en las trabajadoras sociales que tienen sífilis. Es decir, la prevalencia en estas poblaciones claves es importante. En los Estados Unidos, en materia de epidemiología, la sífilis cayó alrededor de los años 40, de los años 50, de manera precipitosa, pasó a ser la medicina interna, porque toda la medicina interna era sífilis, pasó a ser una enfermedad de transmisión sexual. Y esto tiene que ver con la introducción de la penicilina en los años 50. Y ven que bajó significativamente la prevalencia y hay un aumento importante. No sé si ustedes pueden ver mi puntero o yo estoy soñando de que ustedes lo pueden ver.
pero hay un aumento importante alrededor de la última década, como hablamos en un momento que es un tanto que nos concierne un poco, que es un poco desalentador y que tenemos que tratar de buscar explicaciones a ellos para tratar de mitigarlo. La mayoría de las infecciones de sífilis primaria y secundaria ocurren en hombres que tienen sexo con hombres, seguido de las mujeres. Y por último, una población que se ha mantenido un tanto estable son los hombres que tienen sexo con mujeres, que están sombreados en azul. ¿Cuándo se diagnostica la sífilis? ¿En qué estadio? La mayoría de los estadios, la mayoría de los casos se diagnostica en un estadio de duración no definida. Es decir, una persona va a hacerse un VDRL o un RPR y está positivo, pero no sabía que tenía sífilis. Es decir, un sífilis de desconocida duración. Seguido por la sífilis primaria y la sífilis secundaria. La sífilis primaria, sobre todo en nuestra práctica, es la más difícil de hacer la más difícil de hacer el diagnóstico porque la mayoría de nuestros pacientes hace el chancro en el canal anal, en donde no se puede ver a la simple inspección del examen físico. Y entonces es una enfermedad que generalmente se diagnostica en estadios más tardíos. El grupo etario de la sífilis es el grupo etario de todas las enfermedades de transmisión sexual. La gente joven, entre 15 años y 40 años, está la mayor prevalencia, más frecuente en hombres en este caso. Y como todo en la medicina en los Estados Unidos es definido en base a la procedencia étnica, vemos que la mayor cantidad de casos de sífilis es en personas blancas, que constituyen el 58% de la población. Orientándolos a la gráfica, lo que está a su izquierda es la raza, lo que está a la derecha es la raza como proporción de la población. Y lo que está a la derecha es la raza, el número de casos. Entonces ven como las personas de color blanco son casi el 60% de la población y tienen el 33% de los casos, mientras que los afroamericanos son el 20% de la población y tienen el 31% de los casos. No hay que ser epidemiólogo para darse cuenta que la enfermedad es más prevalente en clases socioeconómicas y raciales, y eso tiene que ver con problemas socioeconómicos más bajos. Nosotros los latinos estamos en un 20-20, somos el 20% de la población y tenemos el 20% de toda la sífilis. Lo más, lo más preocupante es el aumento de sífilis congénita, lo que quiere decir que hay una disrupción de los programas de salud pública para prevenir, para testear las embarazadas. Y eso tiene que ver mayormente, si ustedes ven en la gráfica cómo estábamos en el 2014, con tan poco sombreado y ahora estamos muy sombreados en azul, sobre todo en los estados limítrofes, lo que quiere decir que tiene que ver, probablemente tiene que ver con embarazadas que no están detectadas cuando llegan al país de nuestros países, cruzando la frontera. Puede explicar que el sistema de vigilancia se haya caído en los centros de detención y demás, en donde es muy difícil proveer programas de salud o sostener programas de salud pública. Pero es algo muy preocupante el aumento de la sífilis congénita en los Estados Unidos. La otra enfermedad de importancia es la gonorrea. La gonorrea en los años 80, alrededor de la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, era una enfermedad bastante prevalente. Cayó significativamente con el uso del condón, que el resurgimiento del condón luego de la epidemia de que empezara la epidemia de VIH, vemos como alrededor de la última década, como volvemos a recalcar, probablemente por el uso relajado del condón, pues entonces tenemos un pico, un nuevo pico bastante preocupante por lo que le voy a decir a continuación, que es algo que tiene que ver con la resistencia bacteriana. Una enfermedad de gente joven también, la mayoría de las personas entre 15 y 40 años. Y el problema más importante de la gonorrea es la resistencia antimicrobiana. Es probablemente el problema de nuestro tiempo, ¿no? Vemos acá cómo alrededor del mundo
está altamente, incluyendo Argentina ahí en el mapa, está altamente diseminada la resistencia a la ciprofloxacina, las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas ya no son parte, no deben ser parte de la terapia inicial de ningún paciente con enfermedad de transmisión sexual en cual se sospecha gonorrea por la alta tasa de resistencia. Los países que están en blanco no es que no tienen resistencia, es que probablemente hay un sesgo de reporte. Si miramos la citromicina, el problema es menor, pero existe. Existe resistencia a la citromicina diseminada por muchos países del mundo. Pero esto es lo más preocupante y es la resistencia a nuestro medicamento de primera línea, que es la ceftriaxona inyectada. Y vemos acá como aunque todavía la mayoría de los países que están en azul, en color azul, este es un mapa ya del 2018 que fue publicado en el 2021, es la última data que tiene la Organización Mundial de la Salud, pero vemos como todavía la mayoría de los países tienen un menos de 0,1% de prevalencia. Pero como verán en el próximo mapa, se está diseminando un nuevo clade y que es muy preocupante. ¿Cómo ocurre el mecanismo de resistencia del gonococo a la ceftriaxona? Es generalmente una mutación en el gen PEN-A 60.001, es un alelo, produce un cambio conformacional en la molécula de las proteínas que adhieren a la penicilina en la membrana del gonococo, las PPP, como se llama, proteína que adhiere a la penicilina, específicamente la proteína número 2, produce un cambio conformacional en la molécula y entonces la penicilina o la ceftriaxona, pues no, el betalactámico, pues no se adhiere a ese receptor y no puede entrar al ciclo de vida del gonococo y es repelido. Hay varios mecanismos más de resistencia, como ven ahí, el número 2 es una pompa de influjo, una bomba de influjo, el número 3 es una bomba de flujo, sacando el antibiótico de la membrana, pero el más importante es un cambio conformacional en la molécula de las PPP. Y este es el problema y será el desafío de nuestro tiempo en las enfermedades de transmisión sexual, y es la diseminación del clon FS428, que es gonorrea altamente resistente. Fue reportado por primera vez en Japón en el 2015, extendiéndose a China y luego yendo a Australia, en esa región Pacífico oeste y sureste de Asia. Y luego ya la vemos que al final del 2017-2018, pues entra a Europa con casos en Dinamarca, en Irlanda, Francia, el Reino Unido, y ya se ha reportado también en Canadá. Los últimos casos reportados en Singapur en el 2019 y en Austria en el 2022, que hubo un poco de prensa alrededor de esto. Es un problema que viene, con el que vamos a lidiar, porque el medicamento de elección pasará a ser los carbapenémicos para las personas que tienen resistencia al gonococo, lo cual, por razones de costo, por razones de espectro, por razones de resistencia antimicrobiana ulterior de otros microorganismos, es una medicina que probablemente no quisiéramos usar para tratar enfermedades de transmisión sexual. Pero eso probablemente viene en un futuro si sigue la diseminación de este clon FC428. También ha sido reportado en Vietnam, en el sureste de Asia. Fíjense en dos focos importantes en Hanoi y en Ho Chi Minh, las dos ciudades más grandes de Vietnam. Entonces, una pregunta que siempre viene a colación es: ¿qué está causando el repunte de las enfermedades de transmisión sexual en los últimos 10 años? Estamos viendo compensación de riesgo por la introducción del PrEP contra el VIH. Las personas, la teoría es, en todas estas intervenciones biomédicas, la teoría es que la persona se siente protegida. Lo mismo pasa con la circuncisión, lo mismo pasa con el PrEP inyectado. Se siente protegida y deja de usar el condón.
y se produce lo que se llama compensación del riesgo. La persona se pone en riesgo de padecer otras enfermedades de transmisión sexual, no VIH porque está protegido por el PrEP. La data es conflictiva, es una data que todavía no es muy concluyente. Si ven aquí, para tratar de calcular la compensación del riesgo, vemos al número de parejas sexuales y al uso del condón, que es lo que está sombreado en amarillo en el pie de este cuadro. Y vemos todos esos estudios que se ven aquí, de los autores en el tope, son los estudios que dieron aprobación al PrEP-VIH, y los últimos dos son estudios de cohorte, de seguimiento, luego de que se ofreció el PrEP a todos los participantes, luego de que se confirmó su eficacia. Y vemos aquí que el número de parejas disminuyó en algunos estudios, mirando de la izquierda hacia la derecha, en algunos estudios se mantuvo igual, en algunos estudios aumentó el número de parejas, y en algunos estudios fue mixto, y en algunos estudios disminuyó el número de parejas entre los participantes que usaban PrEP. En el uso del condón es lo mismo. Algunos estudios las personas usaron más condón, en otros usaron menos condón y en unos se quedaron iguales. Como ustedes ven acá, cuando estamos ante una data tan mixta, sacar conclusiones es extremadamente difícil. Entonces, la línea oficial es que no sabemos si la introducción, no sabemos a ciencia cierta si la introducción del uso del PrEP ha contribuido grandemente, porque de que ha contribuido algo, ha contribuido a la explosión de enfermedades de transmisión sexual, o tiene que ver con algo que ya venía generacional. En mi experiencia de la consulta externa, en donde yo solamente veo pacientes infectados con VIH y pacientes que tienen un alto grado de coinfección con las enfermedades de transmisión sexual, hay definitivamente una disminución del uso del condón en las personas que usan PrEP. Por eso lo usan. Hay una nueva generación que quiere estar empoderada a tener sexo sin condón y por eso toma PrEP, que es un acto de responsabilidad el tomar PrEP para protegerse contra el VIH, pero tenemos entonces que lidiar con las enfermedades de transmisión sexual, y de eso le hablaré en el próximo segmento. Se me perdió aquí está. Entonces, en conclusión, porque se me acaban los 20 minutos, la incidencia de las ITS ha aumentado considerablemente en la última década. Los datos sobre el efecto de la PrEP en la compensación de riesgo no son concluyentes, aunque de manera empírica, pues yo creo que sí hay un aumento de enfermedades de transmisión sexual, y es un aspecto de esta estrategia con la cual debemos lidiar. Es muy temprano para estimar el efecto de la estrategia Doxy-PEP. Les dije que en Estados Unidos desde el 2020 las enfermedades de transmisión sexual van cayendo. La prevalencia es menor. Todavía es muy temprano para decir que eso es secundario a la introducción del Doxy-PEP, que se hace más popular. Y la resistencia del gonococo a los antimicrobianos es un desafío para la salud pública. Muchísimas gracias.